Iniciar entonces nuestra prédica el día de hoy. Para las personas que recién están llegando o no saben muy bien qué es retro, les quiero contar un poquito. Nosotros predicamos en Arde de acuerdo a series, y el Señor nos da diseños completos de series alrededor de los cuales nosotros programamos todo. Usualmente, para el que vino por primera vez a la experiencia hoy, usualmente no son las canciones las que cantamos aquí. Posiblemente son canciones muy comunes en otras iglesias, pero nosotros, por ejemplo, aquí nunca habíamos cantado Jehová es mi guerrero, nunca en la historia. Hoy se hizo historia en Arde. ¿Y por qué? Porque nosotros de alguna forma nos ven y han dicho de nosotros que somos la iglesia del futuro. Arde es la iglesia del futuro, pero nosotros queremos dejar claro que nuestras bases y nuestras raíces vienen de lo mismo. Que podemos ser muy futuristas, podemos tener un llamado a la nueva generación, sabemos que estamos dirigidos por el Espíritu para impactar en este tiempo de una forma diferente, pero tenemos claro de dónde venimos de lo mismo, somos parte de lo mismo, y qué lindo poder adorar con esas canciones, qué lindo poder sumergirnos en la presencia de Dios con esas canciones, y sé que esto sigue como un termómetro. De aquí la serie va hasta prácticamente mediados de verano, pero cada vez yo siento que va a ser una explosión. Esto va a terminar explotando de una buena manera, y estamos muy contentos entonces de poder ir un poquito al pasado también para no cometer los mismos errores que cometieron nuestros antecesores. Entendemos que mucha gente tiene desconfianza al avivamiento porque lo han visto de forma temporal, y es cierto que la mayoría de los avivamientos cesaron o terminaron mal, pero nosotros entendemos que nuestro llamado tiene que ver con un avivamiento generacional, que no tiene que ver con las emociones de una iglesia, tiene que ver con la pasión que nosotros estamos sembrando en nuestros hijos y en nuestra generación. Por eso estamos haciendo retro. Y los que quieran investigar un poco más, ya está en YouTube el primer capítulo de retro, y hoy vamos a estar compartiendo sobre la iglesia perseguida. La iglesia perseguida es el capítulo que vamos a compartir hoy. Les recomiendo que busquen también la prédica de Marta Melo que dio esta mañana, va a estar en YouTube y estuvo increíble. La iglesia perseguida, esta comprende un periodo desde la muerte de Juan en el 100 después de Cristo hasta el edicto de Constantino en el 313 después de Cristo. Vamos a ir desarrollando esto, pero para que usted pueda comprender que abarca aproximadamente 300 años. El día jueves y viernes prácticamente estaba con dolor de cabeza, porque yo decía, bueno, ¿y cómo condensamos esto? ¿Cómo podemos simplificar esto? Porque queremos estudiar, queremos aprender, queremos irnos con revelación de este lugar, pero es bien difícil hablar en 45 minutos acerca de 300 años. O sea, imagínate si uno contando la historia de su vida se puede tomar. Cuando una parejita se conoce y se empieza a contar su vida, pasan semanas y las conversaciones por teléfono son eternas, ¿verdad, Barbarita? Eternas, eso no se cuelga el teléfono, hasta que por fin nosotros entonces decimos, conocemos todo. Y esta es la hora que yo todavía descubro cosas nuevas de Erika. Imagínense, después de tantos años ya casados, sigo descubriendo cositas que salen del sombrerito de Eri, impresionantes. Entonces, la iglesia perseguida tiene que ver con las persecuciones imperiales. A esto se le llamó la era de los mártires. El hecho más relevante en la historia de la iglesia en los siglos segundo y tercero fue la persecución que los emperadores romanos desplegaron contra el cristianismo. Hubo una gran persecución, tenemos imágenes exclusivas de la agencia de noticias de esa época. Y entonces entra en escena alguien que se llama Diocleciano. Este fue un emperador que estuvo a principios del siglo IV, y él inició la última y más terrible de todas las persecuciones. Fue durante el reinado de Diocleciano cuando muchas persecuciones de estas se originaron, y luego sus sucesores también tuvieron que ver muchísimo en esta gran persecución
a los cristianos. Ellos quemaron cada ejemplar de la Biblia, todos los ejemplares de la Biblia, derribaron iglesias que estaban levantadas en todo el Imperio Romano y también le quitaban la ciudadanía a quienes no renunciaban a su fe cristiana. Ellos le habían quitado toda protección de la ley a estos. Y muchos de los templos cristianos fueron quemados con los cristianos adentro. O sea, si nosotros hubiéramos estado en esa época, de verdad íbamos a arder, porque nos encerraban y con todo y nos terminaban quemando, con todo. O sea, había una persecución. Quiero que sepan algo, esa persecución hoy por hoy continúa en muchos países. Hoy por hoy todavía queman iglesias cristianas con los cristianos adentro. Esto es algo histórico, pero que sigue teniendo mucha vigencia en la actualidad. Miren la frase de Diocleciano. Esta fue la frase que él dijo: en honor a la exterminación de la superstición cristiana. Lo que pasa es que esa era una época donde había mucha superstición y habían muchísimos dioses y todo tenía que ver con la superstición, no tenía que ver con la fe. Esa es la gran diferencia de nosotros como cristianos. Nosotros no somos supersticiosos, o por lo menos estamos pretendiendo esta mañana que usted deje sus supersticiones, se puede decir así, ¿verdad? Y que usted empiece a vivir por fe. Tiene que vivir por fe. Entonces la mayoría de religiones tenía que ver con algo cultural, habían muchísimos dioses y había un Dios que resolvía cada problema. Un Dios para el problema de rodilla, un Dios para el problema de pecho, un Dios para el problema de marido, para todo, ¿verdad? Para todo había un Dios diferente. Entonces, para Diocleciano, el cristianismo era una superstición más, pero no solo era una superstición más, era una superstición falsa y peligrosa. Estoy hablando solo de uno de aquellos emperadores que persiguieron a los cristianos, muchísimos más, obviamente en estos 300 años. Lo que pasa es que este fue uno de los momentos más cumbres donde se empezó a desarrollar toda esta era. Aparece en escena entonces Constantino. Constantino fue educado por Diocleciano. Constantino fue muy importante y clave en toda esta época. Constantino fue educado por Diocleciano y a él le debe toda su formación y entrenamiento. O sea, él estuvo ahí con ese emperador y él lo empezó a entrenar y lo empezó a adiestrar. ¿Qué pasa? Cuando Constantino está en entrenamiento con Diocleciano, empieza a ver la barbaridad de Diocleciano. Y Constantino, aunque fue entrenado por él dice: no, pero este es muy sangriento, es una persona súper sangrienta. Y definitivamente yo no comparto su práctica, porque era una persona bien radical, bien extremista, que asesinaba a cristianos de formas impresionantes. A muchos de ellos los torturaba de una forma despiadada. Entonces, cuando él ve que él es tan intenso con todo esto, entonces él decide huir. Y huyó a donde su padre Constancio. Huyó prácticamente a otro sector del imperio, donde su papá también reinaba, y estuvo con Constancio un tiempo. Constancio encontró en su padre natural, encontró mucho alivio, porque aunque era una persona que también asesinaba a los cristianos, no era una persona tan extrema, no era una persona tan radical, ni una persona tan mala, por así decirlo, aunque también cometía sus actos de barbarie. Cuando el papá de Constantino, o sea, Constancio, murió, este fue proclamado emperador. Y cuando él fue proclamado emperador, para el ejército romano, para toda su cuadrilla que estaba con él, no fue difícil aceptarlo, porque ya llevaba mucho tiempo con su papá, entonces ya se identificaban con él. Algo tremendo que hicieron fue que traían el oro, y para que ellos pudieran tener el favor del ejército, iba pasando uno por uno todos los que hacían parte del ejército y les daban en un día lo que les podían dar quizás en 10, 15, 20 o 30 años. En un día en oro para ellos. Entonces, con eso que compraban, el favor de todo el ejército, la lealtad de todo el ejército. Él empezó a ejercer su autoridad, empezó a ejercer la autoridad que había heredado de su padre, y Constantino fue muy importante. ¿Por qué? Porque cuando él empezó a gobernar, hubo muchas personas con intereses que quisieron venir a quitarle su reinado.
Entre ellos apareció alguien que se llama Magnesio el usurpador, le decían, Magnesio el usurpador. ¿Por qué? Porque asesinó al que estaba gobernando en ese tiempo, tomó su lugar y él se autoproclamó gobernador. O sea que a él no lo heredó ni lo nombró nadie. Él asesinó al que estaba gobernando, tomó el lugar de la persona a la que asesinó y entonces decidieron empezar él quería ir tomando quería ir tomando posesión de todo el imperio romano. Entonces, obviamente, Constancio tuvo una guerra con Magnesio, no sé si lo estoy pronunciando bien, Magnesio es otra cosa, el magnesio es otra cosa, Magencio, el usurpador. Entonces, ellos tuvieron una gran guerra. Aquí, ¿qué es lo importante cuando todo esto? Que Constantino tuvo una visión impresionante. Bueno, esa foto sí me gustaría que la mostraran, que es la última. La foto 7 si apareció, no sé. Bueno, en esta, él tuvo una visión en el cielo y él vio esto. Y cuando él vio esto, él escuchó una voz, eso es lo que él dice, ¿verdad? Él dice que escuchó una voz y que le decía, con esta insignia vencerás. Y esto representa a Cristo. Es la cruz y representa el alfa y el omega, representa a Cristo. Entonces decía, con esta insignia vencerás. Él empezó a poner la insignia. En esto vamos a profundizar un poco en la segunda mitad de año cuando empecemos la otra serie. Pero aquí lo importante rescatar es que alguien de origen y educación pagana tuvo una revelación de Cristo en medio de la guerra y fue clave, fue muy clave, porque gracias a eso, entonces él vino y hizo su guerra contra Magencio, el usurpador, y terminó venciendo. Él venció, todo el ejército de Magencio retrocedió, él trató de huir, pero él llevaba su armadura romana, se tiró al río y luego días más tarde encontraron su cuerpo flotando en el río. Entonces lo tomaron, le cortaron la cabeza a Magencio y la llevaron como un trofeo por todo el imperio. Allí fue donde Constantino ganó mayor popularidad junto con otra persona llamada Lesinio. Entonces, en un lugar donde tradicionalmente Roma era quien tenía el control del mundo, habían posiblemente 6 emperadores, 7 emperadores. Ese fue un momento donde estuvo más condensado la autoridad o el gobierno de Roma, y estaban ellos dos gobernando, pero había algo. Mientras que Constantino estaba prácticamente declarando su fe en Cristo, el otro gobernante, Lesinio, no creía en Jesús. O sea, había como un yugo desigual. Habían 2 autoridades, pero uno creía en Cristo y otro no creía en Cristo. Entonces, ahí fue muy importante porque empezó a haber fricción. Hubo años de mucha paz, pero luego hubo una gran división entre ellos y se reanudaron las persecuciones por Lesinio. Él reanudó persecuciones en el sector donde él gobernaba contra la iglesia. ¿Por qué? Porque tenía temor. Él empezó a ver que el cristianismo, en medio de la paz que se había proclamado, empezó a ver que el cristianismo empezó entonces a levantar, las iglesias empezaron a levantarse, y él pudo identificar que había un ejército que se estaba levantando. Todo era una cuestión de poder, por eso eran las persecuciones, porque no querían perder el poder. Entonces todo lo veían como una guerra y todo lo veían como un ejército, y vieron a la iglesia como una amenaza. Por temor, él empezó a perseguir a la iglesia y se desató una guerra entre los 2 emperadores, ¿verdad? Se desató una guerra entre ellos, provocando una guerra civil. Para esa época, este personaje, Constantino, ya había tenido un hijo al que llamó Crispo, ¿verdad? Y Crispo fue muy clave en esa guerra porque Crispo heredó de su padre toda la habilidad y toda la estrategia de guerra. O sea, Crispo realmente era una persona que había heredado de su padre
sus buenas estrategias de guerra, su educación. Recuerden que él había tomado la educación prácticamente con 2 emperadores, había tomado lo mejor de ellos, y Crispo fue muy clave en el desarrollo y en la victoria de esa guerra para que el gobierno quedara únicamente alrededor de ¿verdad? Entonces, bueno, esto yo creo que no es tan relevante. Crispo terminó siendo denunciado por la segunda esposa de Constantino y terminó en la cárcel, terminó siendo asesinado porque ella lo denunció que él quiso abusar de ella, o sea, quiso propasar con ella. Todo porque le quería dejar a sus hijos el poder y no quería que Crispo heredara todo. Entonces, todo había un interés, conflictos y todo eso. Esto es más o menos para que ustedes tengan una idea general de lo que representó esa época. Quiero decirle algo que realmente es más importante que los nombres y los estimados que estamos haciendo. Los cristianos de esa época se caracterizaron siempre por su rectitud, se caracterizaron por su obediencia a la ley, pero nunca estuvieron dispuestos a acoger formas, objetos de adoración. Este es el punto clave aquí. ¿Por qué? Porque una comunidad de gente que era respetuosa, de gente que era educada, de gente que cumplía con los parámetros, terminó siendo perseguida? Simplemente por la adoración. Porque en esa época todo mundo rendía adoración a los dioses y rendían adoración al que estaba ejerciendo el gobierno. Entonces habían estatuas de cada gobernador y el ejército y las personas iban y quemaban incienso delante de las estatuas. Entonces los cristianos se rehusaron a hacer estas prácticas, y cada vez que ellos venían y un cristiano se rehusaba a adorar una imagen, eso significaba prácticamente que estaba en su contra. Entonces si no adoras mi imagen, quiere decir que estás en contra mío. Entonces eso se empezó a propagar y se empezó a ver de una forma muy negativa en la época. Todo tenía que ver con la adoración. Los cristianos nunca adoptaron eso. En esa época, cuando una ciudad o provincia deseaba desarrollar el comercio o inmigración, construía templos a dioses falsos que se adoraban en otros países. Entonces, si se levantaba un templo falso, toda la gente de otras comunidades terminaban acercándose a esa región porque tenían un lugar donde comprar para hacer comercio y donde adorar. Todo giraba en torno a la adoración. Por ejemplo, tenemos un ejemplo. En Pompeya se levantó un templo a la diosa Isis, atrayendo a comerciantes de Egipto. Entonces los cristianos se oponían a toda adoración, incluso rechazando estatuas de Cristo, porque ellos dijeron: listo, si ustedes tienen problemas con adorar a estos dioses, entonces levantemos estatuas de Cristo y adoren las estatuas de Cristo. Y los cristianos se opusieron también a esto, porque levantar estatuas de Cristo ponía a la altura de Cristo con cualquier otro dios pagano. Por eso es que nosotros no adoramos imágenes, porque nosotros entendemos que si adoramos una imagen, estamos poniendo a Cristo a la altura de cualquier otro dios pagano. Esa es la razón básica, ¿no? Nosotros adoramos a Cristo, no necesitamos una imagen para poder adorarlo. Todo esto tenía que ver entonces con intereses económicos que generaban persecución, y a esto se debió, tenemos un ejemplo, a que en Éfeso Pablo estuviera en peligro de muerte por el motín que provocó Demetrio el platero, y les quiero compartir esto rápidamente. Está en Hechos 19 del 23 al 28. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio, venga a descreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero.
Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. La adoración al emperador se tenía como una gran prueba de lealtad y obviamente fue profético lo que este hombre estaba diciendo, porque actualmente no existe ese templo, terminó siendo destruido. Y había un interés, claro, había gente afuera del templo que hacía en plata, en diferentes materiales, hacían los dioses y se los vendía a la gente. Diga, superstición. Entonces ellos llevaban esas imágenes y pensaban que se estaban llevando una porción de Dios. Eso es lo que representa la imagen y la idolatría. Entonces, piensan que se están llevando una porción de Dios y definitivamente eso no es adoración, no es la adoración que nosotros ofrecemos a nuestro Señor. La adoración no tiene que ver con idolatría. Vemos en 1 Corintios 10, del versículo 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los guía. La roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Aquí en la palabra encontramos como una especie de amonestación. Estamos escuchando una palabra en contra de la idolatría y tomamos como referencia esto porque definitivamente era el corazón de la iglesia en esa época. Nosotros debemos de tener en cuenta la historia de nuestros antepasados. Miren que aquí se hace referencia en la palabra de lo que hicieron nuestros antepasados y de las equivocaciones que ellos tuvieran. ¿Para qué es retro? Para ir un poco al pasado y ver en qué se equivocaron las otras generaciones para nosotros no equivocarnos en lo mismo. Si conocemos lo que se vivió atrás y lo que pasó atrás, nosotros vamos a poder dar pasos firmes y no caer en los mismos errores. Hoy nos vamos a ahorrar que nuestra generación perezca, que nosotros mismos podamos perecer o que nuestra generación muera en medio del camino de bendición que Dios tiene para nosotros. Porque es que nosotros no servimos a un Dios malo, nuestro Dios no es malo, nuestro Dios es bueno, Él tiene planes de bienestar para nosotros. Nosotros somos los que muchas veces escogemos el camino incorrecto que no nos lleva a la bendición. Quiero decirles algo sinceramente. En medio de todo esto, de investigar, de leer libros, de ver documentales, una revoltura de cosas que he buscado, personas que saben mucho con las cuales he hablado y compartido, más allá de los datos, de las fechas, de los nombres, si es Magnesio, si es Dionisio, si es como sea, que eso en realidad no es importante, es entender el corazón en medio de todo esto, el corazón que tenía la iglesia. Yo quiero decirles, si nos evaluamos y nos comparamos con la iglesia de Cristo en esa época, muy pocos, o por decir casi nadie, caería en un estándar de cristiano. Posiblemente todos los que estamos aquí hubiésemos sido considerados idólatras o apóstatas. Y es muy confrontativo esto, porque yo me pongo a reflexionar. ¿Cuántos hombres aquí nos gusta el fútbol? A mí me gusta. ¿Cuántos cantamos un gol de la selección de nuestro país cuando lo hace con todo el furor? Nosotros, nos hubieran quemado vivos. Nos hubieran torturado por eso. Entonces yo entiendo que las culturas cambian, yo entiendo que muchas de esas cosas cambian. Yo entiendo, el viernes estábamos en un concierto de un hombre que es cristiano, pero que le canta el amor, pero no estaba adorando a Jesús ese día. Hubo un momento de adoración a Jesús, pero no todo el concierto fue para adorar a Jesús. Y estábamos en un concierto donde había idolatría al amor, a las canciones, a las emociones, al sexo. Entonces, en esa época hubieran dicho, no, que hace un levita, un sacerdote metido allá. Para la hoguera, el pastor Will no hubiera llegado el domingo arde. No hubiéramos llegado. Apenas nos vean saltar de emoción por el gol del equipo de nuestro país, apenas vean que nuestro corazón se goza más con las cosas naturales que con las cosas espirituales, todos hubiéramos sido representantes directos para ir a la hoguera, a la horca, para ser torturados.
Yo diría que ninguno aquí estaría al estándar de los cristianos de la época. Yo diría que pocas iglesias de las que existen actualmente serían consideradas iglesias sanas y de buena doctrina. Porque es que si hay idolatría en las religiones, definitivamente. Pero es que en la iglesia cristiana también hay idolatría, muchísima. Hay idolatría a los cantantes, idolatría a los pastores, idolatría al dinero, idolatría al conocimiento y al intelecto y a la teología. Entonces este debe ser el punto de reflexión para nosotros, definitivamente. Miren cómo dice en 1 Corintios 10. Él dice, no ignoren que nuestros padres estuvieron bajo la nube, o sea, vieron la gloria de Dios, pasaron el mar cuando eran perseguidos, fueron bautizados allí, comieron en medio del desierto del maná que caía del cielo. La bandeja paisa caía del cielo, porque era riquísimo. O sea, ellos vieron la manifestación de la gloria de Dios en todos los sentidos. Todos comieron y bebieron del mismo alimento espiritual. Todos lo hicieron de Cristo. De Cristo, no de un hombre. Lo hicieron de Cristo, lo dice la palabra. Pero de los más de ellos no se agradó Dios y quedaron todos muertos en el desierto. ¿Cómo una generación que había sido tan bendecida, que había caminado con el favor y la gracia de Dios, que había sido liberada de la esclavitud, no pudo llegar al destino que Dios tenía para ellos? Nosotros tenemos que ser muy conscientes que hay un destino que Dios tiene para nosotros. Y todos aquí podemos alimentarnos de lo mismo, podemos beber de lo mismo, podemos adorar al mismo Dios, pero eso no significa que vamos a llegar hasta el final donde Dios nos quiere. La idea no es que el día de mañana digan, todos quedaron postrados en medio del Doral. Yo no quiero que eso diga. No quiero que eso diga. Nosotros queremos llegar a recibir la corona de justicia que Dios tiene para nosotros. Y para eso nosotros nos tenemos que enfocar en las cosas espirituales que Dios tiene para nosotros. Dejar de estar enfocados en las cosas naturales. ¿Por qué algunos de ustedes, empezando bien, empiezan a debilitarse en su fe? Porque algunos de ustedes, encontrando tanta pasión en un inicio, un despertar, empiezan luego, al paso de los meses, empiezan a enfriarse. Porque ya no hay la misma pasión, ya no hay la misma entrega, porque no hay el mismo compromiso. Porque llega un momento donde ir a la iglesia se hace aburrido, adorar a Dios se hace aburrido. ¿Por qué llega un momento donde la iglesia ya es una opción, no es la única opción? Tenemos que aprender a vivir agradando a Dios. No podemos codiciar las cosas malas. Los cristianos muchas veces codiciamos lo malo y envidiamos la vida de los que no conocen al Señor. Envidiamos la vida que llevan, la vida de lujos, la vida de excesos. Pensamos que ahí está la felicidad. Muchas veces envidiamos las parejas de Hollywood. Ay, tan linda la relación que tienen, porque salen en el Instagram dándose piquitos todos los días. Pero las mismas foticos de ellos dándose piquitos todos los días, al cabo de unos meses desaparecen, porque no están fundamentados sobre la roca, porque es amor pasajero. Muchas veces las cosas que el mundo nos ofrece son cosas pasajeras, son cosas falsas, como le llamo yo al Facebook, fake book. ¿Verdad? La verdad, yo no he visto nunca un perfil en Facebook que las personas pongan la foto más fea que tienen. Nadie. Yo los reto a que mañana en su Facebook pongan la foto de recién levantados. Vamos a hacerlo. Vamos a romper con la cultura y con los parámetros que nos está imponiendo el mundo. El mundo nos impone presentarnos como no somos. Pero el Espíritu Santo nos está retando a que presentemos el Cristo que mora en nosotros. No apariencias que pueden engañar a los hombres. Nosotros tenemos que vivir para agradar a Dios. Esa es la real base de cualquier avivamiento.
En 1 Corintios 17, 11 ya va más directo al grano, va más directo a la raíz, querida iglesia. Dice, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y beber. Oh my God. Parece que comer y beber también es idolatría. Se levantó a jugar. O sea, quiere decir que este era el pueblo de Dios. Y en medio de ellos no habían imágenes, pero había idolatría. Entonces nosotros pensamos que simplemente porque barrimos nuestra casa con todas las laminitas que teníamos del mundial, entonces ya no hay idolatría. Pero ¿cuál es la idolatría que se mantiene en nuestro corazón? La bebida, la comida, los juegos. Dice en el 8, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Miremos el pasado. En un día por la fornicación cayeron 23,000. Ni murmuréis. ¿Cuántos de ustedes siguen hablando de más? Hablan de todo. Tienen el opinólogo al 100, activado, prendido en lo máximo. Murmuran de todo. La murmuración no te va a permitir llegar al destino que Dios tiene para ti. La murmuración no le agrada a Dios. Todo esto los detuvo a ellos y no pudieron llegar a la meta. Dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Parece que la murmuración atrae al que destruye. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Y están escritas para amonestarnos a nosotros. Diga, a mí. Esto es para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces, muy importante aquí, iglesia, idolatría. Muchos de nosotros cometemos idolatría comiendo, bebiendo y jugando. Y muchos cristianos juegan por idolatría, por dinero. Eso no agrada al corazón de Dios. Fornicación se explica por sí solo. No podemos tentar al Señor pasando por alto sus bendiciones. Es el tiempo de recordar las cosas que Dios nos ha dado y las bendiciones que nosotros disfrutamos. Cuando nosotros estamos murmurando, murmuramos contra Dios. Y si murmuramos, no nos acordamos de las bendiciones que Él nos dio. Qué fácil nos olvidamos de los lugares de donde Dios nos sacó. Es el tiempo de mantenernos conscientes de todo lo que hemos progresado. No importa la edad que tengas, el Señor te ha llevado de gloria en gloria. Tú no puedes seguir pensando de acuerdo a lo que no has obtenido. Tienes que vivir de acuerdo a lo que Dios ya te ha dado. Pero nuestro parámetro sigue siendo lo que nos falta. Nuestro parámetro, iglesia, tiene que ser lo que ya Dios nos dio. Ese es el corazón de un verdadero cristiano. Todo aquel que está más enfocado en sus circunstancias es un idólatra de sí mismo. Ya estoy predicando. No soy buen historiador, pero me da mejor como predicador. Tampoco lo máximo, pero mejora un poquito. Entonces, ¿qué les quiero retar? A que nos paremos en medio de la alabanza, acordándonos de las cosas que ya Dios nos dio, acordándonos de las victorias que el Señor ya nos entregó, acordándonos del lugar de donde el Señor nos sacó. Si lo hacemos así, vamos a querer adorar, vamos a querer exaltar, vamos a querer ofrendar, no nos vamos a querer ir. Pero pensando en nuestras necesidades, lo único que vamos a hacer es quedarnos detenidos. Pensar solamente en nosotros mismos nos detiene. Nos deja postrados ante nuestras circunstancias y no nos postra delante de Dios.
Estas cosas nos deben entonces servir como ejemplo para nuestra generación. Increíble, este pasaje es relevante hoy para nosotros. En retro. Avancemos. 1 Corintios 10, del 12 al 15. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Diga, no puedo estar confiado. Sí, mire, es aquellas personas que en su fe se sienten muy sobradas y muy completas. Son aquellos que piensan que ya lo saben todo y no necesitan aprender de nadie más. Son aquellos que juzgan todo lo que Dios hace o todo lo que Dios dice, pero pocas veces se juzgan a sí mismos. Esa es otra forma de murmuración. ¿Hay alguien aquí que esté muy confiado? ¿Hay alguien aquí que piensa que lo sabe todo? Ten cuidado y no caigas. Ten cuidado y tu carne no te termine traicionando. Ten cuidado y tu teología no termine siendo la base para tu poder preservar tu corazón. No nos podemos confiar. No nos podemos confiar. Nadie se puede confiar. Antes de salir para acá esta mañana, le dije a mi hijo Samuel, le dije, ora por mí. Ora por favor por nosotros. Tiene 7 años. ¿Va a cumplir o cumplió o va a cumplir? 8, 9, 7. Cumple 7 el sábado. Cumple 7 el sábado. Escasamente me acuerdo del primero, ya el segundo ya. Pero es por mi memoria, es por mi memoria. No tiene que ver con el amor, pobre Claudio. ¿Qué les quiero decir? ¿Por qué le pedí oración a mi hijo? ¿Por qué? ¿Por qué le escribí ayer a algunos de ustedes diciéndole oren por mí? Porque no estoy confiado. Porque no confío en mí, no confío en mi preparación, no confío en mi sabiduría humana, no confío. Todo lo estimo como pérdida. No sirve para nada el conocimiento. Yo confío en la obra de Dios en mi vida. Confío en la obra del Espíritu Santo en mi vida. Necesitamos depender de otros. Necesitamos pedir oración a otros. No nos podemos estar escondiendo, no tenemos por qué avergonzarnos de las cosas que nos pasan. Nos tenemos que avergonzar de las cosas que vivimos como fruto del pecado. Pero muchos de nosotros queremos esconder procesos. No, que no se den cuenta de esto. Que no se den cuenta de esto en la iglesia. Que no se den cuenta de esto mi hermano. Porque queremos vivir en la apariencia, poniendo la foto de Facebook con el mejor perfil. Pero el cristiano no debe vivir así. El cristiano debe vivir con una dependencia. Siempre tiene que haber una dependencia. Dependemos de Cristo y dependemos los unos de los otros porque somos un solo cuerpo. Es como aquel cristiano que no se congrega, está confiando más en sí mismo o en su doctrina. Sacó su propia doctrina. Una donde esté cómodo y donde no se vea confrontado con nadie. ¿Sabe por qué muchos cristianos no van a la iglesia? Porque no quieren relacionarse con otras personas, porque cuando se comienzan a relacionar con otras personas empieza a chocar la carne y sale el verdadero cristiano que tiene adentro y el chiquito. Pero claro, si uno está encerrado en una burbuja, uno puede ser el más santo del planeta. Pero venga un ratico aquí. No sobre la alabanza y sale antes de que terminemos de predicar. No, venga un rato, charlar. Venga, charlemos. Y va a ver qué sabroso es que es. Diga, no voy a vivir confiado. Tentaciones, familia, todos vamos a tener. Chiquitos, medianos y grandes, todos vamos a ser tentados. Es nuestra naturaleza es muy vulnerable, por eso tenemos que estar bien protegidos y bien guardados.
No podemos exponernos a lo que nos hace pecar. No podemos presentar nuestros cuerpos a lo que nos va a hacer caer. ¿Sabe algo? La palabra de Dios es clara diciendo, no es más fuerte la tentación de lo que podemos resistir. No importa la tentación que sea, la palabra dice que nosotros lo podemos resistir. Ninguna tentación va a ser más fuerte. Cuando nosotros caemos ante una tentación, no es que esta fue más fuerte, quiere decir que nosotros fuimos más débiles. Tenemos que aprender a resistir, a resistir. Y algo muy importante en las tentaciones, siempre en medio de cualquier tentación va a haber una salida. Tenemos que aprender a usar la salida en medio de la tentación. O sea, cuando usted vea que ya se está metiendo como en un rollo, usted ya empieza a visualizar dónde está el éxito. Antes de usted venir a negociar cómo es y qué va a pasar y no sé qué, es como cuando usted va a comprar un carro nuevo por primera vez y llegó a este país, no tiene trabajo, no tiene crédito y va con un social falso y ya quiere comprarse un carro. Se lo comen los vendedores de carros, se lo tragan ahí, lo abrochan 5, van a ser los 5 años más horribles de su vida. Dígamelo a mí que pagué mi primer carro de Estados Unidos nuevo, lo pagué como por 10 años. Porque después uno hace el, ¿cómo se llama? Refinanciamiento y todo. No, mejor dicho, ya tendría como 4 Mercedes yo. No vi la salida en el concesionario. Me quedé en medio de la tentación, sucumbí, fui débil. Nadie me había enseñado estas cosas. Ahora cuando ustedes compran carros, yo me río. Porque yo sé que muchas veces escuchamos las mismas cosas. Pastor, pero es que no siempre caigo en la tentación. Siempre caigo en la tentación. Quiere decir que no has visto la salida, porque la salida nos ayuda a soportar. Si uno sale por la puerta y dice, ay, de lo que me perdí, pero ya me fui. Ya me libré. Me libré de las consecuencias. Avancemos. En medio de la tentación hay que acudir a la fidelidad de Dios. Cuando usted esté siendo tentado, acuérdese en qué Dios ha sido fiel en su vida. Yo le aseguro que usted no va a echar para atrás. Recuerde en qué áreas Él se ha glorificado. Y va a ver cómo el nivel de tentación empieza a menguar. Huya de la idolatría. Hay idolatría en medio de nosotros. Hay idolatría a hombres, a hijos, a padres, a dinero, a trabajos, a hobbies. Mucha idolatría. Hay mucha gente que se idolatra a sí mismo, invierte demasiado tiempo poniéndose bonito, se mira demasiado en el espejo. Avancemos. Primera de Corintios 10, 16, 22. La copa de bendición que bendecimos no es la ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Dice, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo un solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos del mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? Que el ídolo es algo, o que se haga algo, lo que se sacrifica a los ídolos. Antes digo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. 21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor. ¿Somos más fuertes que Él? No podemos participar de la vida de Cristo y del mundo. Porque o si no, somos idólatras. Y créeme que no eres considerado cristiano. Sí, usted puede venir aquí, puede cantar, puede diezmar, puede tener la cruz en el pescadito en el carro, pero no pasa de ser fan. Lo más es un fan. Pregúntele a Justin Bieber qué piensa de sus fans, si los conoce a todos. Un fan es un fan.
Un fan no es conocido por él, hace parte de la multitud. Él está buscando hijos radicales, comprometidos, que estén dispuestos a sacrificar sus deseos personales para cumplir los propósitos de Dios. Él está buscando hijos radicales. Está buscando una generación que se comprometa de verdad con Él. No que coma la Santa Cena el fin de semana y que luego participe de los demonios el otro fin de semana. ¿Sí entiende lo que le estoy predicando? Siempre va a traer mucho este lado de acá. Va a traer, porque el lado de los demonios se relaciona con placer. Y el ser humano busca todo lo que le satisface, todo lo que le da alegría inmediata. Pero comer de la copa del Señor tiene que ver con sacrificio y no tiene que ver con lo que nos produce placer a nosotros, tiene que ver con lo que le produce placer a Él. Necesitamos cambiar nuestra mentalidad y nuestra forma de adorar. En el versículo 17 dice: siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Cuando comemos del pan, todos al participar nos estamos manifestando como uno solo. La palabra participación viene del griego koinonía. Eso quiere decir que nos identificamos con la obra de Cristo, no con la obra de la iglesia. O sea, cuando nosotros comemos el pan y bebemos el vino simbólicamente, nosotros nos identificamos con Cristo, no con la iglesia. Pero la gente piensa que eso tiene que ver, la comunión tiene que ver con la institución. No, la comunión tiene que ver con Cristo. Entonces hay gente que se abstiene de comer la Santa Cena porque piensa que está haciendo un compromiso con la iglesia, con la institución, y es falso. No tiene que ver con una institución, con una organización. Tiene que ver con Cristo. Comemos de Él y bebemos de Él. Aunque somos muchos, somos un solo cuerpo porque participamos de un solo pan. Entonces, me pregunto si estamos participando con los demonios según nuestros actos. Cada vez que participamos en cosas que no le agradan al Señor, ¿sabe qué producimos en Él? Celos. ¿Cuántas mujeres casadas aquí? ¿Cuántos hombres casados aquí? Algunos sufrió de celos, yo sufrí de celos. Uy, terriblemente. Yo era un hombre tan celoso. Es una enfermedad gravísima. Pero los celos tienen que ver con falta de identidad. O sea, si tú eres celoso o celosa, quiere decir que no tienes identidad. Porque cuando uno tiene identidad, uno aprende a descansar en Dios con su pareja. Entonces, ahora yo entiendo que el gobierno de mi vida lo tiene el Señor, y el gobierno de la vida de Eri la tiene el Señor. Y Eri puede vivir el proceso que quiera. Si yo soy fiel con Dios y permanezco firme, el Señor siempre se va a glorificar en mi vida. Pero yo no puedo pasar mi vida tratando de controlarla a ella, mirando su teléfono, a ver, no sé qué, porque me convierto en un esclavo de un corazón que está enfermo. Entonces eso de estar mirándole el teléfono a tu cónyuge es una enfermedad. Estás mal. Estás mal. ¿Sabe cómo he curado a algunas de mis discípulas? Le he dicho a los chicos, ¿sabes qué? Ponle clave a tu teléfono. Ya, no va a poder mirar. Y dile, ¿y por qué le pusiste clave? Porque el pastor me dio permiso. Quiero decirte algo, se le quitaron los celos. Se les quitó. Abstinencia. Por medio de la abstinencia se le quitaron los celos. ¿O qué prefieres? ¿Seguir esclava a tu temor? Ahí mirando los mensajes, léete la Biblia mejor, te va a convenir más. Te va a servir más. Entonces los celos son naturales. El único que tiene derecho a tener celos es Dios.
y tiene celos de nuestro paganismo, de nuestra idolatría, de nuestra frialdad, de estar adorando lo que nosotros no adoramos, de nuestra tibieza espiritual, de nuestro desenfoque. De eso tiene celos él. Él sí se pone celoso. ¿O piensas tú que eres más grande que Dios? No provoquen a idolatría a Dios. No provoquen a celos a Dios. No lo provoquen. No lo provoquen. Necesitamos volver a ser una iglesia tan apasionada que nos quieran perseguir. Tiene que haber tanta pasión en nuestra vida que confrontemos el estilo de vida de los otros. No que la gente nos diga, es que vos sos cristiano, pero no se te nota. Estás bien infiltrado en la sociedad. No me lo hubiera imaginado. ¿No? Que tu estilo de vida inmediatamente la gente te diga, vos sos cristiano, ¿verdad? Es que estás rayado, es igualito, así hablan, así actúan, no devuelven mal por mal, todo es amor, bendición, sonrisa, todo es Dios les bendiga, gloria a Dios. Oro delante de mis compañeros de trabajo, le doy, Señor, gracias por estos alimentos, no me importa que diga la gente, yo adoro a Dios. Necesitamos ser esa generación en nuestra escuela, en nuestra universidad, en el lugar donde esté. O alguno de ustedes, incluso en el hogar de Dios, a la hora de adorar, mira a ver bien quién está al lado, a ver si va a levantar las manos, porque le da un poquito de vergüenza. Perdóname un segundo. Tenemos que ser libres, libres para adorarlo a Él, libres para adorar a Dios. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Nos salvó a nosotros y tiene que salvar a otros. Amén. Diga, yo soy radical. Yo soy radical. ¿Sabe? Esa iglesia y sus actitudes les hacían ver como personas desleales y conspiradores de una revolución. A mí me gusta eso. Me gusta eso. ¿Sabe algo? Las reuniones secretas de los cristianos de la época despertaban sospechas. Estaban en cuevas o catacumbas subterráneas. Ellos circulaban muchos rumores falsos y el imperio sospechaba especialmente porque en la cena del Señor se excluían a los extraños. A menudo era una causa de acusación y persecución. O sea, si ellos iban a celebrar la Santa Cena, ¿verdad? Constancia, te llamas tú, ¿verdad? ¿Constanza? Amanda. Constantino es el otro, el loco ese. Amanda es una mujer de Dios, ¿verdad? Pero por ejemplo, si fuéramos a celebrar la Santa Cena en esa época, le hubieran dicho, Amanda, ¿puedes salir? Porque vamos a celebrar la Cena del Señor, no te conocemos todavía. Y le hubieran dicho, sal por favor, vamos a celebrar la Cena del Señor. O sea, ese nivel de seriedad tenía todo esto. Por favor, no, es que hasta que no te conozcamos que si eres una mujer devota, podrás participar. Qué privilegio el que Dios nos ha dado. Qué privilegio el que Dios nos da de participar. Usted tiene que aprender a incluirse en la obra de Dios y en los planes de Dios. Usted tiene que anhelar estar en el hogar de Dios. Usted tiene que anhelarlo con todo su corazón, con fervor, con pasión. Usted tiene que anhelar todo lo que viene de Él. Tiene que enfocarse en lo que a Él le agrada, no estar mirando lo que a Él le desagrada. Jóvenes, por favor, enfóquense a temprana edad. Créanme que yo hubiera dado mi vida completa por haber podido conocer la verdad de Dios a temprana edad. Lo conocí a los 28 años y me pareció demasiado tarde. Es el tiempo de ser radicales, es el tiempo de tomar decisiones, es el tiempo de apartarnos de las cosas de este mundo. En Él está la vida abundante, la vida que Dios. El panorama que nosotros tenemos es muy diferente.
Algo muy importante de esa iglesia es que los cristianos no hacían distinciones entre los hombres, tampoco entre sus miembros o por el trabajo que realizaban. Un esclavo podía llegar a ser un obispo de la iglesia. Qué desafío para la época, impresionante. Algo intolerable a los nobles, los filósofos y los gobernantes de la época. Otras características de este periodo fue el desarrollo de la doctrina. La fe poco a poco llegó a ser mental, una fe del intelecto. Había un sistema riguroso e inflexible. La sana doctrina tenía más énfasis que la vida espiritual. Hey, Life, si me acompañan. Como que de alguna forma empezó a entrar la religiosidad. La religiosidad. Es importante la sana doctrina. No provoquéis a ir al Señor. Son los efectos especiales para despertarlos. La sana doctrina es muy importante, pero ustedes saben que nosotros aquí hacemos mucho énfasis en su vida espiritual, porque de nada sirve tener una doctrina impecable, pero no tener una vida espiritual. ¿Se convierte en qué? Intelecto. Nosotros tenemos que desarrollar nuestra vida espiritual y para eso tenemos que mantenernos en lo básico, en lo sencillo, en la esencia de Dios. Una relación pura con Él, hablarle a Él, adorarle a Él, buscarle en lo secreto. Las cosas sencillas del Evangelio son las que más nos llenan y de las cuales más aprendemos. Me puedo hacer un 8 hablando de Constantino, de Constancia y del reverendo no sé qué. Pero si se trata de la vida espiritual, inmediatamente tú puedes sentir en la atmósfera un respaldo. Porque esto no tiene que ver con intelecto, esto tiene que ver con fruto. Tiene que ver con corazones quebrantados y corazones arrepentidos. Miren, en esa época se empezaron a desarrollar sectas, herejías, se empezaron a desarrollar bifurcaciones que definitivamente no eran de Dios. Salieron los gnósticos, los ebionitas, los maniqueos, los montanistas y muchas otras cosas. Pero la iglesia de Cristo, a pesar de la persecución, prevaleció. Uno de los efectos que produjeron las pruebas a la iglesia de Cristo en esa época fue que la iglesia se convirtió en una iglesia purificada. Cuando vivimos pruebas, el Señor nos purifica. Las persecuciones mantenían alejados a quienes no tenían un compromiso serio. O sea, ¿quién iba a ir a la iglesia si realmente no se iba a comprometer con Cristo de verdad? Porque ir a la iglesia tenía que ver con estar dispuesto a morir. En la iglesia no había un interés económico o social. Los débiles abandonaban la iglesia, no se congregaban, porque sabían que había que estar muy fuerte para poder estar allí. La persecución sacudió a la iglesia de una forma tremenda, pero algo impresionante pasó. Separó la cizaña del trigo, separó lo falso de lo verdadero. Y el gran legado de la iglesia perseguida fue el credo de los apóstoles, la más antigua y sencilla declaración de la fe cristiana. El credo no tiene que ver con una religión, aunque parece que la iglesia católica se ha intentado apersonar de él. El credo no es de ellos, por eso se llama el credo de los apóstoles. El credo de los apóstoles, ¿saben qué es? En su época, el ovejas y corderitos de nosotros. La forma sencilla de presentar el evangelio para que todos puedan tener la revelación de quién es Cristo. El credo de los apóstoles fueron 12 afirmaciones, instrumentos de enseñanza para aprender de una forma muy práctica
las enseñanzas de Jesús, porque las enseñanzas estaban muy esparcidas y ellos trataron de recopilar todo de una forma práctica para que todos pudieran iniciar en su fe teniendo una comprensión general de lo que dice la Biblia. Todo comenzó con Cristo. Él es el centro de todas las cosas. Luego los apóstoles empezaron a extender el mensaje y iba muy fuerte y muy firme. Las escrituras comenzaron a escribirse y fue muy importante para la generación. Pero las enseñanzas tradicionales comenzaron a culturizar la iglesia. Entonces, dependiendo del lugar donde se levantaba la iglesia, la cultura que predominaba allí influenciaba directamente cada congregación. Entonces ellos dijeron, hay mucha cultura en medio de nosotros, hay mucha cultura en cada una de las iglesias. Depende si es en Doral, si es en Medellín, si es en Perú, si es en Chile. Y no podemos permitir que la cultura marque estándares de enseñanza que no son reales. Tenemos que mantenernos en Cristo, en las enseñanzas de los apóstoles. Tenemos que mantenernos en las escrituras. Entonces se escribió el credo de los apóstoles. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo. Nació de la Virgen María. Aclaro, esto no hace que María sea una diosa. Esto hace entender que Cristo era 100% hombre. Nació de la Virgen María, que sí era virgen cuando nació Jesús. Después dejó de ser virgen porque se entregó a su marido. ¿Quién aguanta tanto, pues? Tuvo hijos, tuvo otros hijos. Padeció bajo el poder de Poncio Pilatos. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal. Diga, yo soy la Iglesia Universal. Yo soy la Iglesia de Cristo. La comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. 12 afirmaciones que eran un instrumento de enseñanza para aprender de una forma sencilla lo que Dios tenía para su generación. Póngase de pie. Perseveremos pues en una combinación de doctrina y de vida espiritual. Perseveremos pues en una pasión que nos haga radicales y que confronte a otros. Perseveremos pues en las enseñanzas de Cristo que fueron escritas en la Biblia por medio de sus apóstoles. Y vivamos de acuerdo a la cultura del reino y no la